Bendito, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más. Le damos gracias a Dios por un día más que nos permite en su presencia. Tratemos de estar siempre en la presencia del Señor. La bienvenida a este programa y canal Reflexionando con Raúl Cabral. Programa para Esther, programa para Luis Castillo, programa para Mariel, programa para Xiomara, programa para Gilbert, programa para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos que están ahí en la pantalla, para Giselle, para Camely, para Wendy, para todos y todas, en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, voy a tratar de unos datos que he conseguido también. Voy a tratar de estar apoyado en la historia, unos datos que tengo cuanto a la historia, apoyados en la Biblia. Pero primero vamos a escuchar el Evangelio de hoy, la palabra de Dios, para no hacerla pasar desapercibida. Este día 17, a ver qué el Señor nos dice, el cual recordamos a San Ignacio de Antioquía. Bendito sea Dios. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Veremos por el día de San Ignacio, veremos por qué y de dónde fue San Ignacio de Antioquía, valga la redundancia, de allá de Antioquía, y fue obispo de Antioquía también. Pero le seguiré desglosando más adelante. Vamos a escuchar la palabra de Dios que está tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parece que Jesús hoy viene también con advertencia. En aquel tiempo dijo el Señor. ¿El Señor quién es? Jesús. Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres lo mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban porque ellos lo mataron. Y ustedes le edifican mausoleos, o sea, sepulcros o estatuas, etcétera. Ustedes le edifican mausoleos. Entonces lo aprueban. Y porque ellos lo mataron y ustedes le edifican sepulcro, lo que yo ya mencionaba. Por algo dijo la sabiduría de Dios. Oído, vamos a ver qué dice la sabiduría de Dios. Les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los perseguirán y matarán. Oigan, los apóstoles de la Iglesia Católica, lo que dice el Señor, lo que pasó con los apóstoles y esos profetas. Algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo. Todos esos profetas que fueron matados de la Iglesia Católica, que incluso algunos lo incendiaron y los pusieron como antorchas en algunos templos y lugares por ahí. Le pedirá cuenta a la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario, como ya le decía, santuario y así sucesivamente. Sí, se los repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se creen que se la saben toda, que se han quedado con la llave del saber, ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Ustedes que no han entrado, no lavan ni prestan la batea, queridos hermanos. Dice que han cerrado el paso a los que intentaban entrar, ni entran ni dejan entrar a otros. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, preguntas de chiste, burlas, relajándoles a Jesús, capciosas, para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Intentaban ponerlo a prueba, intentaban que Jesús tropiece en cuanto a sus palabras, porque ellos le decían chistes, relajos, burlas, cosas capciosas a nuestro Señor Jesucristo. Casi concluyendo,
donde dice que se han quedado con la llave del saber, ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. O sea, ustedes no entran, ustedes no van, pero no dejan que otros entren. Cierran y ponen seguro también. Nadie va a entrarse. Yo no quiero entrar para allá, pero no dejo que otro entre. Usted ni lava ni presta la batea. Usted ni ora ni deja a otro orar. Usted, en vez de ayudar, está desayudando. Perdón, por lo menos, queridos hermanos, dejemos que pase otro. Dejemos que se siente otro. Si usted no se va a sentar. Pero a veces en la iglesia, en los grupos de oración, ni hacen, ni dejan que otro haga. Lo que yo le decía que hoy estamos celebrando, queridos hermanos, a San Ignacio de Antioquía. Vamos a ver aquí en algo histórico que yo traje, a conocer donde se menciona un poco a San Ignacio de Antioquía. Pero antes vamos a ver, en cuanto a la Iglesia Católica, en qué iglesia, por eso no digo iglesias, sino vamos a ver en qué iglesia y a qué iglesia y a quién el Señor le entregó la llave del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Y si el poder de Dios solamente se quedó en los apóstoles, o si se quedó solamente en Pedro, vamos a ver si fue de generación en generación, porque van afuera nuestra fe, que lo que Dios derramó sobre los apóstoles, cuando los apóstoles mueran, ahí quedó lo que Jesús dejó. Y no fue así, mis queridos hermanos. Como va la Iglesia Católica de generación en generación. Para iniciar, vamos a ver en Mateo, en el capítulo 16, que nos menciona las llaves del reino de los cielos. Y no una llave como tal, no una llave como tal, sino una llave espiritual. Por eso el sacerdote dice: yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre propio del sacerdote. Ahora él usa el instrumento que es el sacerdote para perdonar. Vamos a ver qué nos dice aquí. Y ahora, en el capítulo 16, como dije, versículo 18, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, nuestro primer papa de la Iglesia Católica. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vayan conmigo. Le dije en el capítulo 16 de San Mateo. Busquen la Biblia por ahí. Voy a tratar de ir lo más despacio posible para que le dé tiempo de la Biblia. O búsquenlo ahí en su propio celular. Pongan en Google ahí. Mateo capítulo 16, verso 18 y siguiente. 19 hasta el 20. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No hay una S, mis iglesias, sino iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Por eso la iglesia tiene 2024 años, 2025, va caminando. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese perdón, esa confesión que tú haces cuando el sacerdote te da la absolución, así mismo la absolución a tus pecados, a tus problemas, lo está desatando y queda ya confirmado en el cielo. Esa es la llave espiritual que entregó el Señor a los sacerdotes, a Pedro, y eso fue de generación en generación. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él es el Mesías. Sin embargo, el Señor hace una obra, una sanación, una palabra de conocimiento a través de mí. Ay, la oración que yo tuve, el Señor hizo. El Señor sanó, dijo fulana que el Señor la liberó en el momento que yo dije. Vana sería nuestra fe. Voy por ahí mismo en Efesio, en el capítulo 4, verso 5, que es una sola fe y un solo bautismo. Un solo, no dos bautismos, un solo bautismo. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Busquen en algunas sectas que hay por ahí, otras religiones, busquen
que allí hay una doctrina y son tal vez son evangélicos. Busque otra iglesia evangélica para que usted vea una diferencia de doctrina. Aquí no, la iglesia católica, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. También sigo en Juan capítulo 4, el bautismo de nuestra iglesia. El Señor, y ya con esto voy a ir diciéndole el que celebramos hoy, San Ignacio de Antioquía. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Vamos a ver que Jesús bautizaba. Vamos a ver por qué dice, ya que Jesús después de su muerte, entonces Jesús bautizaba y más discípulos que Juan. Vamos a ver, Juan Bautista. Aunque de hecho no bautizaba a Jesús. Y entonces, ¿cómo es? Sigue diciendo la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Cuando el sacerdote o el diácono bautiza en la iglesia, está bautizando, no es él, sino es Jesús. En nombre de Jesús recibe el bautismo. Aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Vemos, queridos hermanos, la carta de San Ignacio de Antioquía. Oigan ahí, San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo, ese que hoy recordamos, Ignacio de Antioquía, fue discípulo de Juan y fue obispo de Antioquía, como yo decía ahorita, más o menos entre el año 100, 107, 110, por ahí, fue obispo de Antioquía. En el año 100, San Juan Bautista, que ya lo mencionaba, lo deja como su discípulo. Dice el Señor, vayan y hagan discípulos. Juan dejó como discípulo a San Ignacio, en ese entonces Ignacio de Antioquía, hoy es San Ignacio de Antioquía, lo deja como su discípulo en el año 107. Oigan, estamos después del año 2000, 2024, 2025 que viene ahorita. Pero para allá atrás, en los años de cientos, por allá, en el año 107, es donde él llama, ¿quién es él? Ignacio de Antioquía. Él llama por primera vez a la iglesia de Cristo, iglesia católica. En esos años ahí no estaban los protestantes. En esos años ahí no estaban los, como dice el padre Luis Toro, los evangélicos. No había nada de eso, adventistas, ni nada de esas cosas, ni los pentecostales, ni los testigos de Jehová. No había nada de eso. Entonces Ignacio de Antioquía, en el año 107, por ahí, llama a la iglesia de Cristo, iglesia católica. Por eso le decía que venía con historia, apoyándose en la Biblia. Busquen, utilicen Google. Y ya para concluir, que no quería concluir aquí, pero voy a ir un poco rápido para la conclusión y no se alargue mucho. Esto es para el que tenga duda de la fe de la iglesia católica, de que si es, de que si no es. Entonces, oigan bien, ya que menciona a los pentecostales. El nacimiento de los Pentecostales Unidos es en el año 1904, pero ya más atrás, en el año 107, Ignacio de Antioquía llama por primera vez a la iglesia de Cristo. La llama iglesia católica. Entonces, en el miles de años después, en el año 1904, que fue fundada por Carlos Parán, es que sale los Pentecostales Unidos. Ustedes están viendo, ustedes están escuchando bien. La iglesia de Cristo, Ignacio de Antioquía, en los años 100, 107, por primera vez, iglesia católica, a la iglesia de Cristo. La Biblia pentecostal, otro dato, anoten ahí, la hizo la iglesia católica a través del Papa San Dámaso I en el año 382. La hizo la iglesia católica a través del Papa San Dámaso I en el año 382. Pruebas de todo esto, oigan, yo no estoy hablando por hablar, prueba de todo esto, busque información en el Sínodo Romano, el Concilio de Hipona o en el
Cartago, sino en Google, para simplificárselo. Oigan las opciones que doy. Prueba de todo esto, busque información en el Sínodo Romano, o en el Concilio de Hipona, o en el de Cartago, en el Concilio de Cartago. Si no, váyase a Google y google todo eso de la Biblia, que la hizo la Iglesia Católica a través del Papa San Dámaso I en el año 382. Póngalo así. ¿Quién hizo la Biblia? Y año. El apóstol Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Eso está en Romanos, en el capítulo 1, por ahí, por el versículo 16. Y concluyo con la apostasía y no abandonar los principios. Busque que un testigo de Jehová, que un evangélico, que un pentecostal, que un mormón, un adventista, busquen un poco de la raíz, del origen, que o la abuela, o la mamá, o alguien de la familia es católico, o fue católico, o ese mismo pentecostal, o ese mismo evangélico en general, fue alguna vez católico. Entonces abandonó los principios. Y vemos que en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y siguiente, ahí nos habla un poco sobre la apostasía, que dice, un poco le voy a decir de primera de Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos que estamos ahora, que ya no está la iglesia de Cristo, la iglesia católica solamente, sino que hay otras denominaciones, otras supuestas iglesias, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, abandonarán la fe, renegarán, van a renegar de la fe de la primera iglesia que estuvo, que en los años 300 y pico viene y la llama. En los años 100 más atrás, todavía 100, 107, 110, por ahí, la llama por primera vez Ignacio, San Ignacio de Antioquía, la iglesia de Cristo, iglesia católica. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como yo decía ahorita. Eso está en Timoteo, en la primera carta de Timoteo, no lo digo yo. ¿Cómo Ruso está llamando a esas doctrinas que dan, que otra allí la está llamando de demonio, doctrina de demoníaca? No soy yo, es la palabra de Dios que lo dice en primera de Timoteo capítulo 4. Dice, escuchándose a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendito sea Dios. Con esto concluyo, queridos hermanos. Hay más información. Voy a tratar de seguir desglosando y demás. El bautismo, como Jesús envió a los apóstoles, aquellos 12 primeros obispos, entre ellos sacerdotes y demás, los apóstoles. Seguiré más adelante a ver en otra intervención de este canal y programa, Reflexionando con Raúl Cabral. Queridos hermanos, vamos a estar firmes, vamos a construir sobre esa piedra que es Pedro, sobre esa piedra angular que es Jesucristo. Así que Dios te bendiga. Escribe ahí lo que tú quieras en tu comentario, que esto es democrático, no importa. Uno tiene que tratar, aunque no vaya con la opinión de los demás, hay que respetarla, aunque tú no la compartas. Así que Dios Todopoderoso derrame paz y bendiciones sobre ti, que escuchaste, comparte, envía esto, no tenga miedo. El que tiene el Espíritu Santo no tiene miedo, porque donde hay miedo no está Dios. Así que pide el Espíritu Santo para ti si tiene algún miedo o alguna duda. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.